Y Angelina Bunge es una valiente mujer angoleña que hace 20 años que vive en Uruguay. ¿Cómo fue esa decisión de venirte para acá? Porque sos angoleña, no estabas acá nomás. No, no, estaba del otro lado del océano. En realidad es una historia y una decisión, no digo difícil, ¿no? Porque cuando uno toma, es cierto que a veces hay decisiones muy difíciles que uno tiene que tomar en la vida, pero requiere tomarlas. Yo creo que sin decisiones no somos capaces de hacer nada, porque cualquier cosa que hagamos depende de una decisión. Entonces, en aquellos tiempos, en mi país, después de la guerra dentro de la capital, ya de haber huido de las aldeas con la situación de la guerra, haber llegado a la capital y repetir la historia, como que me vi muy, en realidad capaz que no fui la única que me vio así, que me vi como que sin protección, ¿no? Porque dentro de la capital la guerra fue tan difícil, en poco tiempo, en pocos días, pero tan complicada para quien viene de un municipio, de una provincia, de una aldea, que tenía rincones para esconderse. La ciudad era difícil, eso fue bastante difícil. De hecho, si ve las películas, que cuando hay un ataque dentro de una ciudad, la gente no tiene ni dónde esconderse. Y con el tiempo fui implementando, pensando, yendo a la escuela, porque tuve que repensar nuevamente el comienzo de primaria en la ciudad, pese que ya lo había hecho en las provincias, pero un tiempo cada lado me fue difícil. Entonces tuve que retomar en primaria y ver la diferencia de otras niñas y todo eso. Casi me quise igualar, quería llegar a lo mismo por mí y por el lugar donde estaba viviendo, el cambio de todo en realidad. Entonces iba a la escuela y pensaba, digo, yo algún día, primero que voy a ser igual que esas niñas, voy a tener lo mismo, tener calzado, tener mochila, tener derecho a eso. Y al mismo tiempo pensaba que estaría bueno si yo pensara un poco más allá de algún día dejar Angola, irme a algún lado donde yo pueda tener mi casa, tener trabajo, casarme, tener hijos, todo eso planeado. Y obviamente yo era una niña, no, pensar en eso era casi un hecho imposible, porque primero tendría que tener un trabajo. De hecho, las cosas fueron sucediendo. Mi primer trabajo fue una empresa internacional portuguesa, que fui a hacer un relevo de una secretaria. Mis primeros pasos en el mercado laboral. Y después de ahí como que empecé a prepararme también. Ya iba bastante bien, digamos, en tema de estudio, ya había terminado la primaria, la secundaria, estaba haciendo el primer año de arquitectura, que no lo arranqué y en realidad lo empecé, pero llegó las Naciones Unidas y de hecho era la chance para ingresar en un mercado laboral más amplio y con más conocimiento. De hecho, así fue, entre las Naciones Unidas, y creo que por ahí es donde empezó los caminos, estudiar en qué país podría ir, porque yo ya ahí con la presencia de las Naciones Unidas ya sabíamos qué países iban a participar en esa lucha o ayuda de alguna forma. Y fue la primera vez que creo que no fui la única. Muchos escucharon que era Uruguay. En realidad no sabíamos, yo por lo menos ignoraba que existiera Uruguay Ni en dónde algún, estaba en el mapa, dónde ni estaba en el nada. mapa, y bueno, empezaron a mostrar los países, la gente y todo eso. Y yo creo que también al mismo tiempo, ¿no? Después de estar conviviendo con los cascos azules, muchos de ellos que decían cuando les dijeran que tenía que hacer misión en Angola y todo eso, cuando se abrió la misión para Angola, muchos quedaron pensando cómo sería la población, no se imaginaba la mayoría con la mosca en la boca, en los ojos, bien nutridos y todo eso. Son situaciones de historias que de ambos lados
Se desconocen, ¿no? Claro, se desconoce. Yo hice mucha amistad con los cascos azules uruguayos, de hecho, y el segundo contingente que llegó Cristina Benítez, que es mi madre uruguaya, así nos adoptamos madre e hija. Hubo otras señoras que también convivimos, estuvimos juntas, era un grupito de ellas, estaba Mella, que falleció infelizmente, y Diana Bernini, que era del comando del ejército, que vive ya jubilada actualmente, salvo la que falleció. Cristina también está jubilada y vive acá muy cerca. Y ahí fue como que conversando con ella, le dije que me quería ir de Angola, que quería cumplir un sueño mío, un deseo mío, dejar Angola. Y me dice, ¿para dónde quieres ir? Digo, no sé para dónde quiero ir. Hubiera pensado, como ya dije, Portugal, Canadá, Holanda, son lugares muy concurridos por nosotros, digamos, los angolanos. Y me dice, ¿por qué no venís a Uruguay? Es cierto que de Uruguay no había conocido mucho, digo, de lo poco que había conocido así convivir era con los cascos azules que estaban ahí, que de hecho muy bien con la población, muy humanos. Entonces le pregunté, pese la, o sea, no digo que sea ignorancia, porque hay países que tienen situación de guerra, sin embargo, tienen grupos militares que van a prestar servicio a otro lado. Entonces pregunté si Uruguay no había guerra, porque obviamente si dejo un país con guerra, no quiero ir a otro que tenga lo mismo. Por supuesto. Entonces me dice, no hay guerra. Y quedó ahí, no hay guerra, y me quedó mirando. Y como que esa mirada quería decir algo más. Entonces me dice, no hay guerra, pero tenemos frío. O sea, como que para mí era otra guerra, ¿no? Para enfrentar, como que, claro, Angola es un país tropical, no se siente el frío. Entonces como que eso me hizo pensar un poco, digo, frío, me empecé a imaginar películas de caer nieve, claro, y todo eso. En algún momento me hizo una película muy rápido en mi cabeza que digo, guau, si hay tanto frío como dice, mira, si yo llego al aeropuerto, bajo, me muero, me congelo, me ponen el cajón, me devuelven a mi país. Pasó una película muy rápida así en mi cabeza y quedé pensando, digo, es preferible enfrentar el frío o la guerra. Entonces tomé la decisión, pensé que dejaría todo, pero todo para atrás, y al mismo tiempo sabía que había adelantado mucho en tema ayuda a mi hermano chico que yo estaba criando. Lo puse a estudiar, que mi madre estuviera bien. Yo ya vivía sola, hacía muchos años ya vivía sola, había enfrentado varias dificultades, mismo viviendo sola, siendo menor de edad, porque las circunstancias de la vida así me lo impuso, y he salir adelante, y casi siempre trato de cumplir las metas que me voy trazando a lo largo de la vida. ¿Cómo eran aquellos días en Angola? Yo recuerdo haber leído tu libro y que bueno, que tu papá, por ejemplo, estaba casado con 3 esposas, que tenía 3 esposas. Tuve la suerte hace muchos años de estar en el Congo. Y bueno, nada, también con una misión de paz acompañando. Recuerdo esas realidades de África. Es un tiempo difícil, o sea, fue un tiempo bastante complicado de emigrarnos de una aldea a otra, que en realidad yo nací en una aldea y crecí en la capital, que es Luanda. Y bueno, si tuviste en África habrás visto las realidades que son crudas en cierta forma, pero eso al mismo tiempo nos fortalece, ¿no? Yo creo que cada lugar tiene su forma de fortalecer su propia gente, según como viva. Y la infancia o la niñez fue muy complicada, fue difícil, y al mismo tiempo mezclada con felicidad, porque era lo que conocía, era lo que tenía, miré donde mire, y las aldeas son muy chicas. Pero en diferencia al Congo, no digo en casi todo el territorio, pero normalmente nos conocían por tema de las migraciones para acá y para allá, y dejando siempre familiar en algún lado. Y mi padre, como era artesano, además viajaba muchísimo dentro de los pueblos y todo eso, haciendo y vendiendo su artesanía.
y eso de cierta forma nos alejaba un poquito y al mismo tiempo era como una especie, ¿ves? Cuando estás en un momento de paz y sonríes, en fin, todo eso. Y cuando mi padre se ausentaba, más allá que era un hombre realmente duro, duro, y no se explicaba por qué tanta dureza, pero te digo eso ahora, antes En no lo perspectiva, asociaba, digamos. claro, no lo asociaba. Pensé que era que los errores nuestros y éramos los niños rebeldes, por decirlo de esa forma, que no hacían caso y todo eso, entonces era como que algo uno no lo entiende hasta que lo pueda comparar, ¿no? Y mi padre sí tuvo tres mujeres, no llegó a la cuarta, no sé por qué. De hecho, tuvo hijos solo con la segunda, la tercera ya, no sé, tenía un problema de fertilidad, nunca llegó a tener hijos y prácticamente no duró mucho tiempo ese matrimonio, por decirlo de esa forma. Pero al mismo tiempo era una casa al lado de la otra y todos los hijos convivían, entre ellas también convivían, se respetaban mutuamente, se respetaba la primera mujer también, y siempre decíamos mamá pequeña, mamá pequeña y sigue mamá pequeña, mamá grande, las otras hijas de otras mujeres, mamá grande a mi madre porque era la primera, y entonces era algo para nosotros normal. Cuando ya llegamos a la capital, dada la situación de violencia doméstica que se vivía, estando en la capital recién, después de muchos años, mi madre tomó la decisión de separarse. Y no era normal situaciones así. Hubo cada golpiza que mi padre le daba a mi madre por nuestros errores, los errores de los hijos, que casi le quita la vida. Y no hay de esa situación como acá de acuchillar, de repente era por la paliza que el cuerpo no aguanta y se desvanece y obviamente se da los hechos. Más también con el tema de que no tenemos asistencia médica, era todo tema artesanal, por decirlo así, medicinas tradicionales, y entonces era muy difícil a veces poder levantar a la persona con esa situación de golpiza a ese punto, ¿no? Pero no he sabido hechos que llevara a tal punto de fallecimiento por golpiza.